el susurro del miedo, la sombra de la duda. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado con tal ferocidad que te ha dejado sin aliento, al borde del abismo? Permítame decirte algo con la autoridad de una verdad eterna. En el reino del Espíritu, la derrota no es una opción final para el que tiene su ancla puesta en lo alto. No importa cuán gigantesca parezca la tormenta que hoy amenaza con hundir tu navío, el poder de la superación, la fuerza para levantarse del polvo y reclamar lo que es tuyo por derecho divino, reside dentro de ti. Hoy, vamos a desenterrar una historia que es la esencia misma de este poder. Un relato tan crudo como esperanzador, tan real como milagroso. Una vida que fue aplastada por el infortunio, solo para ser reconstruida con una doble porción de gloria. Y antes de sumergirnos en el épico relato que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento, permítame hacer una pausa breve pero crucial. Si este mensaje de poder y esperanza resuena en tu espíritu, si buscas inyecciones de fe que transformen tu semana, por favor, toma un segundo. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte ni una sola chispa de esta verdad transformadora. Dale un fuerte me gusta al video para que este mensaje de superación alcance a más almas que hoy necesitan una palabra de aliento y poder. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir compartiendo esta palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad de vencedores. Ahora volvamos a la batalla. Imaginen a Job, un hombre que no conocía la escasez. Era el más grande de todos los orientales, con 7 hijos, 3 hijas, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Su vida era una sinfonía de bendición y rectitud. No era un hombre común. La Biblia lo describe como alguien intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él no buscó problemas. Él era el epítome de la prosperidad y la piedad. La gente lo miraba y decía, ahí está la prueba viviente de que Dios recompensa la fidelidad. Su vida era un faro, hasta que el cielo se rasgó y la tierra se abrió bajo sus pies. El conflicto de Job no fue contra carne ni sangre, ni siquiera contra un enemigo visible. Fue un enfrentamiento de proporciones cósmicas, una prueba de fuego orquestada en las cortes celestiales. El acusador, la sombra antigua, se presentó ante Dios y lanzó una pregunta cargada de cinismo. ¿Acaso Job te teme por nada? Le has cercado con bendición. Quítale todo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Pueden sentir el peso de esas palabras? Es el momento en que Dios permite que el velo de protección sea retirado. Es el momento en que tu fe pasa de ser una teoría a una prueba de vida o muerte. Y aquí es donde comienza el storytelling que nos ancla a la superación. Piensen en el día que se convirtió en el día cero de Job. No fue un declive gradual, fue un armagedón financiero y familiar en un solo terrible día. El primer mensajero llega con el aliento de la carrera aún agitado. Los sabeos han atacado, se han llevado los bueyes y las asnas y han matado a tus siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para contártelo. Un hombre arruinado en un instante. Mientras aún hablaba entra el segundo. Su voz tiembla. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Solo yo he escapado, el patrimonio convertido en cenizas. Y mientras este hombre todavía narra la calamidad, irrumpe el tercero portador de una pesadilla. Los caldeos, divididos en 3 escuadrones, cayeron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los sirvientes. Solo yo he escapado, 3 golpes de mazo en el corazón de la riqueza. Pero esperen, el golpe de gracia, el que rompe el alma, aún no ha llegado. El cuarto mensajero, el último eslabón de la cadena del terror, entra con la mirada vacía, con una voz que es apenas un quejido. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para contártelo. 10 hijos, perdidos en un instante. No hay riqueza, no hay negocio, no hay rebaño, no hay futuro familiar. El hombre más rico de Oriente, en cuestión de horas, es el hombre más desposeído y dolido de la tierra. Esta es la identificación del conflicto en su máxima expresión. La pérdida total, la aniquilación de todo lo que daba sentido a la existencia terrenal.
Es el espejo de esos momentos en nuestra vida donde la adversidad no viene a tantear, sino a destruir. ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Maldijo a Dios? ¿Se rindió a la desesperación? No. Aquí es donde la historia de Job se convierte en un manual de desarrollo bíblico y espiritual para todos los tiempos. Job se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza, se postró en tierra y adoró. Adoró en el epicentro del desastre, con el olor a ceniza y la noticia de la muerte de sus hijos aún resonando en sus oídos. Su boca pronunció las palabras más poderosas que un ser humano puede proferir en la adversidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí está el poder de la fe inquebrantable, la verdadera marca de un guerrero espiritual. La adoración de Job no dependía de la circunstancia. Su fe no era condicional. No dijo, te alabaré si me devuelves a mis hijos. Dijo, sea el nombre de Jehová bendito, incluso mientras el dolor lo consumía. Él entendió el principio fundamental de que Dios es Dios, en la abundancia y en la escasez, en la vida y en la muerte. Este es el espíritu de poder y superación que te invito a adoptar. Pero la prueba no terminó ahí. La sombra volvió a tentar. El mal tocó su cuerpo. Job fue herido con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su esposa, la única familia que le quedaba, le dijo lo que muchos en la desesperación piensan: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué tentación! El dolor físico insoportable, la soledad absoluta, y la voz más cercana a ti te dice que abandones, que tires la toalla, que la fe es una farsa. Pero Job, sentado en ceniza, rascándose con un tiesto, respondió con una fortaleza que retumba hasta hoy: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. Esta es la lección de la perseverancia. La fe verdadera no se rompe, se templa en el fuego, no se doblega, se convierte en un ancla inamovible. Job mantuvo su integridad, no porque supiera el final de la historia, sino porque conocía el carácter de su Redentor. Su desarrollo espiritual fue un proceso de despojo, una remoción dolorosa de todo lo terrenal para que lo divino pudiera brillar con más fuerza. Job, en medio de su miseria, declara una de las verdades más esperanzadoras de la Biblia: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Poder, superación, esperanza. Ahora llegamos a la solución. Después de meses de miseria, de diálogos agotadores con sus amigos que lo acusaban de pecado oculto, de clamar a Dios en su dolor, Job se encontró al final de su paciencia humana y al comienzo de su verdadera revelación. Dios finalmente le responde, no con una explicación del porqué, sino con una demostración de su grandeza inescrutable. El momento de la verdad llega cuando Job se humilla profundamente. Él ve a Dios en toda su majestad y declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento había purificado su vista, y ahora veía la soberanía de Dios. La solución a nuestro conflicto no siempre es la desaparición instantánea del problema, sino una transformación radical en nuestra perspectiva y en nuestro carácter. El secreto es el arrepentimiento y la intercesión. Dios no solo restauró a Job, sino que le pidió que orara por sus amigos, aquellos que lo habían criticado y juzgado. Y aquí viene el final glorioso y esperanzador, el clímax de esta historia de poder y superación. La Biblia nos dice que el Señor quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Este es un acto de gracia, un recordatorio de que la verdadera sanación comienza cuando extendemos la mano al prójimo. Pero el milagro no fue solo el fin del dolor. El Señor dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. Piensen en el poder de esta frase, el doble. Recibió 14,000 ovejas, el doble de las que tenía. 6,000 camellos, el doble. 1,000 yuntas de bueyes, el doble. 1,000 asnas, el doble. Su riqueza material fue duplicada. Pero lo más hermoso y curioso es el restablecimiento de su familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Las Escrituras son explícitas al decir que
No había mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra. Pero, si tuvo 10 hijos que murieron y luego tuvo otros 10, ¿por qué la Biblia dice que Dios le dio el doble, 14,000 ovejas y luego 10 hijos? ¿Dónde está el doble de hijos? Que aquí está la esperanza que te levanta. Job no solo tuvo 10 hijos nuevos, sino que los 10 hijos que murieron no se perdieron. Estaban simplemente esperando. Los 10 primeros se le sumaron a los 10 nuevos en la eternidad. Job no tuvo 10 hijos. Tuvo 20 hijos en la visión eterna. Lo que el enemigo te robó no está perdido, está guardado. Y lo que Dios te da aquí y ahora es la manifestación visible de que su gracia dobla la bendición. La bendición de Job no fue la sustitución de una familia, sino la multiplicación de un legado. El doble de ovejas, el doble de camellos y la promesa de 20 hijos en la eternidad. Eso es superación y poder divino. Llegamos a un cierre potente. ¿Qué significa la historia de Job para ti, que estás aquí hoy enfrentando tu propia versión del día cero? Significa que tu dolor no es en vano. Significa que tu perseverancia es tu arma más poderosa. Significa que tu fe, puesta a prueba, no es destruida, sino refinada para brillar con mayor intensidad. La adversidad es el yunque de Dios, donde Él forja guerreros inquebrantables. Job perdió todo, pero ganó algo infinitamente más valioso: la visión de Dios y la confirmación de su fidelidad. Hoy te digo con la fuerza de la palabra: no importa lo que hayas perdido, no importa la enfermedad, el fracaso, la traición o la escasez que te haya golpeado, el mismo poder que levantó a Job y dobló su bendición está disponible para ti. Deja de lamentarte por la ceniza, porque la ceniza es el abono para tu nueva cosecha. Adora en el desastre, mantén tu integridad en la prueba. Sostente en la promesa de que tu Redentor vive. Él se levantará sobre tu polvo, y lo que el enemigo te quitó con la intención de aniquilarte, Dios lo usará para duplicar tu gloria. El poder de la superación no viene de tu propia fuerza, sino de tu conexión con el Todopoderoso. Levántate, sacúdete el polvo, porque tu final no está escrito en la pérdida, sino en la doble porción de bendición que está siendo preparada para ti. Tu historia de dolor está a punto de convertirse en un testimonio épico de poder y esperanza. Eres más que vencedor. Estás destinado a la doble gloria. Créelo y camina en ese poder. El susurro del miedo, la sombra de la duda. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado con tal ferocidad que te ha dejado sin aliento, al borde del abismo? Permítame decirte algo con la autoridad de una verdad eterna. En el reino del Espíritu, la derrota no es una opción final para el que tiene su ancla puesta en lo alto. No importa cuán gigantesca parezca la tormenta que hoy amenaza con hundir tu navío. El poder de la superación, la fuerza para levantarse del polvo y reclamar lo que es tuyo por derecho divino, reside dentro de ti. Hoy vamos a desenterrar una historia que es la esencia misma de este poder. Un relato tan crudo como esperanzador, tan real como milagroso. Una vida que fue aplastada por el infortunio, solo para ser reconstruida con una doble porción de gloria. No te conformes con sobrevivir a la prueba. Ven a aprender a salir de ella con una bendición doble que asombrará a tus enemigos y glorificará al Creador. Esta historia que vamos a desgranar no es un cuento de hadas. Es el registro de una batalla cósmica, una lección práctica sobre la soberanía divina, la maldad sin sentido y la resistencia inquebrantable del espíritu humano cuando está fusionado con la fe. Es el mapa de ruta para que tú que estás sintiendo el peso de la adversidad, encuentres la fuente de un poder y una superación que jamás creíste poseer. Y antes de sumergirnos en el épico relato que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento, permítame hacer una pausa breve pero crucial. Si este mensaje de poder y esperanza resuena en tu espíritu, si buscas inyecciones de fe que transformen tu semana, por favor, toma un segundo. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte ni una sola chispa de esta verdad transformadora. Dale un fuerte me gusta al video para que este mensaje de superación alcance a más almas que hoy necesitan una palabra de aliento y poder. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir compartiendo esta palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad de vencedores. Ahora volvamos a la batalla.
Imaginen a Job, un hombre que no conocía la escasez. No era un simple afortunado. La Biblia lo describe en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, como alguien intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un pilar de la rectitud moral, un líder comunitario de una inmensa riqueza. 7 hijos, 3 hijas, un patrimonio de 14,000 animales, una fortuna indescriptible para su época. Su vida era una sinfonía de bendición, una prueba viviente de que la fidelidad a Dios atrae la prosperidad. Job, sin saberlo, vivía bajo un círculo de protección divina tan sólido que sus enemigos solo podían observarlo con impotencia. Pero en el corazón de esta historia de bendición se gestó un conflicto tan profundo que aún hoy es el debate central de la teología y la fe humana. El conflicto de Job no fue contra carne ni sangre, ni siquiera contra un enemigo visible en el plano terrenal. Fue un enfrentamiento de proporciones cósmicas, una prueba de fuego orquestada en las cortes celestiales. El acusador, la sombra antigua, Satanás, se presentó ante Dios y lanzó una pregunta cargada de cinismo y burla. Escúchenla bien, porque es la misma acusación que el enemigo lanza contra tu fe cuando la vida te golpea. ¿Acaso Job te teme por nada? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Esta es la terrible identificación del conflicto. La fe de Job era desafiada a ser probada sin el incentivo de la bendición material. ¿Adoras a Dios por lo que te da o adoras a Dios por lo que Él es? En ese momento crucial, Dios permite que el velo de protección sea retirado. No porque Dios sea caprichoso, sino para demostrar ante el universo entero que existe una fe que no se doblega ante la adversidad. Una fe que es pura, incondicional y forjada en el amor. La fe de Job se convertiría en el testimonio eterno de la superioridad de la devoción genuina sobre el interés propio. Y aquí es donde comienza el storytelling impresionante que nos ancla a la superación. Piensen en el día que se convirtió en el día cero de Job, una jornada que la historia registra como la aniquilación total y repentina. No fue un declive gradual, fue una serie de desastres encadenados. 4 golpes de martillo en el corazón, en el bolsillo y en el hogar de Job. El primer mensajero llega, con el aliento de la carrera aún agitado. Un asalto de sabeos ha arrasado con el ganado y ha matado a los sirvientes. Job pierde su medio de subsistencia y a sus trabajadores su riqueza comienza a desvanecerse. Mientras aún hablaba, entra el segundo. Su voz tiembla. Un rayo descrito como fuego de Dios ha caído del cielo y ha consumido el rebaño de ovejas y a los pastores, el patrimonio, convertido en cenizas divinas. Y mientras este hombre todavía narra la calamidad, irrumpe el tercero portador de una pesadilla. Un grupo de caldeos, organizados en bandas de saqueadores, se ha llevado los miles de camellos, la joya de su imperio comercial. 3 golpes de mazo que dejan a Job en la bancarrota absoluta. Pero el golpe de gracia, el que rompe el alma de un padre, aún no ha llegado. El cuarto mensajero, el último eslabón de la cadena del terror, entra con la mirada vacía, con una voz que es apenas un quejido. Tus 10 hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y un gran viento vino del lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para contártelo. 10 vidas, 10 futuros, perdidos en un solo instante catastrófico. Job pasa de ser el hombre más rico a ser el hombre más pobre, de ser el más bendecido a ser el más afligido. Es la personificación de la pérdida total, la aniquilación de todo lo que daba sentido a su existencia terrenal. Es el espejo de esos momentos en nuestra vida donde la adversidad no viene a tantear, sino a destruir. Es el infierno en la tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Job? La respuesta de Job en el capítulo 1, versículo 20, es el punto de inflexión del sufrimiento humano. Se levantó, rasgó su manto en señal de profundo luto, rapó su cabeza y con el cuerpo roto y el alma desgarrada, se postró en tierra y adoró. Adoró. En el epicentro del desastre,
en medio del olor a ceniza y la noticia de la muerte de sus hijos, su boca pronunció las palabras más poderosas que un ser humano puede proferir en la adversidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la esencia del desarrollo bíblico o espiritual que transforma la derrota en victoria. La adoración de Job era incondicional. No era una oración de regateo. Era una declaración de soberanía. Él entendió el principio fundamental de que Dios es digno de alabanza en la cima de la montaña y en el valle de sombra de muerte. Su fe no era un trato comercial, donde la bendición de Dios era la paga por su piedad. Su fe era una relación inquebrantable, una convicción de que el dador es más grande que el regalo. Pero la prueba, como sabemos, no terminó ahí. El acusador, furioso por la inquebrantable fe de Job, pidió una segunda estocada. Dios lo permitió, y el mal tocó el cuerpo de Job. Fue herido con una sarna maligna, úlceras dolorosas que lo cubrieron desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su dolor era tan intenso que se sentó en ceniza y se rascaba con un trozo de tiesto. Una miseria física y emocional que lo llevó al límite. En este punto, entra en escena la última tentación. Su propia esposa, la única familia que le quedaba, le dice lo que muchos, en la desesperación, han susurrado en sus corazones. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué tentación! El dolor físico insoportable, la soledad absoluta, y la voz más cercana a ti te dice que abandones, que tires la toalla, que la fe es una farsa que solo te ha traído sufrimiento. Pero Job, herido y despreciado, respondió con una fortaleza que retumba hasta hoy. ¿Hablas como hablaría cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. La fe de Job se convirtió en un acto de resistencia pura. Él estaba dispuesto a aceptar lo malo de la mano de Dios, sabiendo que el mal no tiene la última palabra. La lección para nosotros es la paciencia y la perseverancia. El sufrimiento no es el final de tu historia. Es simplemente un capítulo. Doloroso sí, pero necesario para forjar el carácter. El apóstol Pablo lo resumiría miles de años después. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en medio de su miseria, Job declara una de las verdades más esperanzadoras y curiosas de la Biblia. En el capítulo 19, versículo 25, en su punto más bajo, cuando sus amigos lo condenan y su cuerpo se pudre, él proclama con una voz que trasciende el tiempo: «Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo». Poder, superación, esperanza. Él no dijo, «Espero que mi Redentor viva», dijo, «Yo sé». Esta convicción, este saber interno en medio de la ignorancia de la razón, es la base de la verdadera victoria. Es la certeza de que hay una justicia más allá de nuestra comprensión y que el juez de toda la tierra no puede ser injusto. Ahora, analicemos el papel de los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, hicieron lo correcto. Se sentaron con Job en silencio durante 7 días y 7 noches. Su presencia muda fue un consuelo poderoso, pero rompieron el silencio. Su teología era simple pero cruel. Si sufres es por tu pecado. Confiesa y Dios te restaurará. Esta es la lección del juicio en la adversidad. Ellos se equivocaron. Dios al final del libro reprende a estos amigos y les dice que no habían hablado de él lo recto. El sufrimiento de Job no era castigo, sino una prueba. Y a menudo, en nuestras propias pruebas, las voces más dañinas son las de aquellos que, creyéndose sabios, nos juzgan y nos culpan, en lugar de simplemente sentarse en silencio y llorar con nosotros. Job tuvo que enfrentar no solo a Satanás, sino también a la miopía de sus supuestos consoladores. Tu superación a menudo implicará desechar las voces de juicio que te dicen que tu dolor es tu culpa. Llegamos a la solución. Después de meses de miseria, de diálogos agotadores y de clamar a Dios, Job se encontró al final de su paciencia humana y al comienzo de su verdadera revelación. Dios finalmente le responde desde un torbellino y no le da la explicación que Job quería. No le dice, Job, Satanás te estaba poniendo a prueba.
En cambio, Dios le hace preguntas que demuestran su omnipotencia y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramó saliendo de su seno? El objetivo de Dios no era justificar la prueba, sino revelarse a sí mismo. El momento de la verdad llega cuando Job se humilla profundamente. Él ve a Dios en toda su majestad y declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». El sufrimiento había purificado su vista. Ya no necesitaba saber el porqué. Le bastaba con saber quién es Dios. La solución a nuestro conflicto no es la desaparición instantánea del problema, sino una transformación radical en nuestra perspectiva y en nuestro carácter, que culmina en un encuentro genuino con la soberanía de Dios. El secreto para activar el final glorioso es el arrepentimiento y la intercesión. Dios no solo restauró a Job, sino que le pidió un acto de poder y gracia, que orara por sus amigos, aquellos que lo habían criticado y juzgado. Dice la Escritura: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos». Este es un principio poderoso de liberación. Tu sanación, tu libertad, a menudo está ligada al acto de liberar a aquellos que te han herido mediante el perdón y la intercesión. Y aquí viene el final glorioso y esperanzador, el clímax de esta historia de poder y superación. La Biblia nos dice que el Señor dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. Piensen en ello, la doble porción de la bendición. Recibió 14,000 ovejas, el doble de las 7,000 originales, 6,000 camellos, el doble de los 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, el doble, 1,000 asnas, el doble. Su riqueza material fue duplicada. Pero lo más hermoso y curioso es el restablecimiento de su familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Pero si la bendición fue el doble, ¿por qué solo tuvo 10 hijos nuevos y no 20? Porque, amado oyente, el universo de Dios funciona con una perspectiva eterna. Los 10 hijos que Job perdió no se perdieron. Estaban simplemente guardados en la eternidad. Al tener 10 hijos nuevos en la tierra, Job tenía, en la perspectiva de la vida eterna, 20 hijos. Su bendición familiar fue la única cosa que fue restituida y no duplicada en el plano terrenal, porque los primeros 10 estaban esperando para sumarse a los nuevos en el cielo. Lo que el enemigo te robó no está perdido, está reservado. Y lo que Dios te da aquí y ahora es la manifestación visible de que su gracia dobla la bendición. La bendición de Job no fue la sustitución de una familia, sino la multiplicación de un legado, el doble de bienes y un legado de 20 hijos en el reino eterno. Eso es superación y poder divino en su máxima expresión. Además, la Biblia enfatiza que no había mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra. Esto no es solo una nota de belleza física, es el toque de distinción divina sobre lo restaurado. Job les dio herencia entre sus hermanos, un acto que era inusual y revolucionario para la época, demostrando una generosidad y una visión de vida restaurada que superaba las costumbres de su tiempo. La bendición doble trae consigo un estándar más alto, una distinción innegable sobre tu vida. Job no solo recuperó su riqueza, recuperó su honra, su salud y su alegría. La Biblia concluye el relato diciendo que Job vivió 140 años más, una vida plena, y que murió anciano y lleno de días. Su vida fue completada, no truncada por la tragedia. Llegamos a un cierre potente. ¿Qué significa la historia de Job para ti, que estás aquí hoy enfrentando tu propia versión del día cero? Significa que tu dolor no es en vano. Significa que tu perseverancia no es una debilidad, sino tu arma más poderosa. Significa que tu fe, puesta a prueba, no es destruida, sino refinada para brillar con mayor intensidad. La adversidad es el yunque de Dios, donde Él forja guerreros inquebrantables. Job perdió todo, pero ganó algo infinitamente más valioso: la visión de Dios y la confirmación inquebrantable de su fidelidad. Hoy te digo con la fuerza de la palabra, no importa lo que hayas perdido, no importa la enfermedad, el fracaso, la traición o la escasez que te haya golpeado, el mismo poder, la misma autoridad soberana que levantó a Job y dobló su bendición, está disponible para ti en este instante. Deja de lamentarte por la ceniza,
porque la ceniza es el abono para tu nueva cosecha. Adora en el desastre. Mantén tu integridad en la prueba. Sostente en la promesa de que tu Redentor vive. Él se levantará sobre tu polvo. Y lo que el enemigo te quitó con la intención de aniquilarte, Dios lo usará para duplicar tu gloria y distinguir tu futuro. El poder de la superación no viene de tu propia fuerza para resistir, sino de tu conexión inquebrantable con el Todopoderoso. Levántate, sacúdete el polvo, porque tu final no está escrito en la pérdida, sino en la doble porción de bendición que está siendo preparada para ti. Tu historia de dolor está a punto de convertirse en un testimonio épico de poder, distinción y esperanza. Eres más que vencedor. Estás destinado a la doble gloria. No solo serás restaurado, sino que serás doblemente bendecido. Créelo. Confiesa esa verdad sobre tu vida y camina en ese poder. Tu doble porción te espera. Pero el acusador no se rindió. El ataque se intensificó. El mal tocó el cuerpo de Job. Dios le permitió a Satanás tocar su carne, pero no su vida. Job fue herido con una sarna maligna, úlceras dolorosas que lo cubrieron desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su dolor era tan intenso que se sentó en ceniza, el lugar de la humildad y el luto, y se rascaba con un trozo de tiesto para aliviar la comezón de la miseria. Una miseria física y emocional que lo llevó al límite del quebranto. Y en ese estado, entra en escena la última tentación, la más cercana y dolorosa, su propia esposa, la única familia que le quedaba. Le dice lo que muchos en la desesperación han susurrado en sus corazones y en las calles. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué tentación! La voz del cinismo, vestida de familiaridad, te aconseja abandonar la fe, renunciar a tu verdad. Pero Job, herido, despreciado y ahora acusado por la que debía ser su mayor apoyo, respondió con una fortaleza que retumba hasta hoy. ¿Hablas como hablaría cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. La fe de Job se convirtió en un acto de resistencia, una defensa épica de la bondad de Dios, incluso cuando la evidencia terrenal gritaba lo contrario. Él estaba dispuesto a aceptar lo malo de la mano de Dios, porque sabía que Dios, en su inmensa soberanía, tenía el control y el mal no tenía la última palabra. La lección para nosotros es la paciencia y la perseverancia absoluta. El sufrimiento no es el final de tu historia. Es simplemente el capítulo crucial donde se forja tu carácter y donde tu fe es certificada como oro puro. Y en medio de su miseria, cuando la razón había abandonado el campo y solo el espíritu se mantenía en pie, Job declara una de las verdades más esperanzadoras y curiosas de la Biblia. En el capítulo 19, versículo 25, en su punto más bajo, cuando sus amigos lo condenan y su cuerpo se pudre, él proclama con una voz que trasciende el tiempo, con una visión profética del Redentor que vendría. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Poder, superación, esperanza. Él no dijo, espero que mi Redentor viva. Dijo, yo sé. Esta convicción, este saber interno en medio de la ignorancia de la razón y la tiranía del dolor, es la base de la verdadera victoria. Es la certeza de que hay una justicia más allá de nuestra comprensión y que el juez de toda la tierra no puede ser injusto. Job entendió que la vida no termina en el sepulcro y la esperanza no se agota con la pérdida. Hay un Redentor que se levanta por ti. Ahora, analicemos la trampa de los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, hicieron lo correcto. Se sentaron con Job en silencio durante 7 días y 7 noches, reconociendo la magnitud de su dolor. Su presencia muda fue un consuelo profundo, pero rompieron el silencio, y allí comenzó el verdadero peligro. Su teología era la ley del talión en su forma más cruda. Si sufres es por tu pecado. Dios es justo, por lo tanto, tú eres culpable. Confiesa, y Dios te restaurará. Esta es la lección del juicio en la adversidad. Ellos se equivocaron. El libro de Job es una refutación completa a la idea de que todo sufrimiento es castigo. Dios al final del libro reprende a estos amigos y les dice,
Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Escuchen esto. Job, en su dolor y sus quejas, habló más recto sobre Dios que sus teóricos amigos. El sufrimiento de Job no era castigo, sino una prueba. Y a menudo, en nuestras propias pruebas, las voces más dañinas son las de aquellos que, creyéndose sabios o teólogos, nos juzgan y nos culpan, en lugar de simplemente sentarse en silencio y llorar con nosotros. Tu superación a menudo implicará desechar las voces de juicio que te dicen que tu dolor es tu culpa y que eres indigno de ser restaurado. El verdadero punto de inflexión de Job no fue cuando perdió su paciencia humana, sino cuando Dios se le apareció. Llegamos a la solución. Después de meses de miseria, de diálogos agotadores y de clamar a Dios, Job se encontró al final de su paciencia humana y al comienzo de su verdadera revelación. Dios finalmente le responde desde un torbellino. Y la respuesta no es una explicación del porqué de su sufrimiento, sino una demostración de su grandeza inescrutable. Dios le hace preguntas que humillan el intelecto de Job, preguntas sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramó saliendo de su seno? La intención de Dios era mostrarle a Job que su plan es tan vasto y su poder tan inmenso que las explicaciones humanas no caben en el marco de la eternidad. El objetivo de Dios no era justificar la prueba, sino revelarse a sí mismo. El momento de la verdad llega cuando Job se humilla profundamente. Él ve a Dios en toda su majestad y declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento había purificado su vista. Ya no necesitaba saber el porqué. Le bastaba con saber quién es Dios, el Todopoderoso, el Soberano. La solución a nuestro conflicto no es la desaparición instantánea del problema, sino una transformación radical en nuestra perspectiva y en nuestro carácter, que culmina en un encuentro genuino con la soberanía de Dios. Cuando dejas de luchar por comprender y simplemente te rindes a la majestad, la restauración se activa. El secreto para activar el final glorioso es el arrepentimiento de su autosuficiencia y la intercesión por sus enemigos. Dios no solo restauró a Job, sino que le pidió un acto de poder y gracia, que orara por sus amigos, aquellos que lo habían criticado, juzgado y herido con sus palabras. Dice la Escritura, en un versículo que es el manual de la liberación: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Este es un principio poderoso de liberación. Tu sanación, tu libertad, a menudo está ligada al acto de liberar a aquellos que te han herido mediante el perdón y la intercesión. En lugar de guardar rencor, Job intercedió y se convirtió en el sacerdote de sus propios acusadores. Y aquí viene el final glorioso y esperanzador, el clímax de esta historia de poder, superación y gracia. La Biblia nos dice que el Señor dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. ¡Piensen en ello! La doble porción de la bendición no fue un simple reemplazo. Fue una multiplicación exponencial. Recibió 14,000 ovejas, el doble de las 7,000 originales. 6,000 camellos, el doble de los 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, el doble. 1,000 asnas, el doble. Su riqueza material fue duplicada, magnificada y restaurada con creces. Pero lo más hermoso y curioso es el restablecimiento de su familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Pero volvamos a la pregunta teológica. Si la bendición fue el doble, ¿por qué solo tuvo 10 hijos nuevos y no 20? Porque, amado oyente, el universo de Dios funciona con una perspectiva eterna que trasciende el conteo terrenal. Los 10 hijos que Job perdió no se perdieron. Estaban simplemente guardados en la eternidad, en la presencia del Redentor que él sabía que vivía. Al tener 10 hijos nuevos en la tierra, Job tenía en la perspectiva de la vida eterna 20 hijos. Su bendición familiar fue la única cosa que fue restituida y no duplicada en el plano terrenal, porque los primeros 10 estaban esperando para sumarse a los nuevos en el cielo. Lo que el enemigo te robó con el objetivo de aniquilar tu linaje no está perdido. Está reservado y se sumará a lo nuevo que Dios te da. El luto fue convertido en esperanza gloriosa. La bendición de Job
no fue la sustitución de una familia, sino la multiplicación de un legado eterno, el doble de bienes, y un legado de 20 hijos en el reino eterno. Eso es superación y poder divino en su máxima expresión. Además, la Biblia enfatiza la distinción de la restauración. No había mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra. Sus nombres Gemimá, paloma, Cesia, canela, y Kerenhapuk, cuerno de antimonio o belleza brillante. Estos nombres reflejan la pureza, la fragancia y la belleza radiante de la restauración. Y lo más impactante, Job les dio herencia entre sus hermanos, un acto que era inusual y revolucionario para la época, demostrando una generosidad y una visión de vida restaurada que superaba las costumbres de su tiempo. La bendición doble trae consigo un estándar más alto, una distinción innegable sobre tu vida, una calidad superior que demuestra que lo que Dios restaura es siempre mejor que lo que perdiste. Job no solo recuperó su riqueza, recuperó su honra, su salud y su alegría. La Biblia concluye el relato diciendo que Job vivió 140 años más después de la prueba, disfrutando de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Tuvo una vida plena y murió anciano y lleno de días. Su vida fue completada, no truncada por la tragedia. La prueba fue simplemente el crisol que reveló su gloria. Llegamos a un cierre potente. ¿Qué significa la historia de Job para ti, que estás aquí hoy enfrentando tu propia versión del día cero? Significa que tu dolor no es en vano. Es el escenario de una batalla cósmica de la que, por tu fe, saldrás victorioso. Significa que tu perseverancia no es una debilidad, sino tu arma más poderosa. Significa que tu fe, puesta a prueba, no es destruida, sino refinada para brillar con mayor intensidad. La adversidad es el yunque de Dios, donde Él forja guerreros inquebrantables. Job perdió todo, pero ganó algo infinitamente más valioso. La visión de Dios que reemplazó su fe de oídas por la fe de haber visto y la confirmación inquebrantable de su fidelidad. Hoy te digo con la fuerza de la palabra, no importa lo que hayas perdido, no importa la enfermedad, el fracaso, la traición o la escasez que te haya golpeado. El mismo poder, la misma autoridad soberana que levantó a Job y dobló su bendición, está disponible para ti en este instante. La promesa de Dios no es simplemente que sobrevivirás, sino que serás restituido con el doble de honor y gloria. Deja de lamentarte por la ceniza, porque la ceniza es el abono para tu nueva cosecha. Adora en el desastre, mantén tu integridad en la prueba. Sostente en la promesa de que tu Redentor vive. Él se levantará sobre tu polvo, y lo que el enemigo te quitó con la intención de aniquilarte, Dios lo usará para duplicar tu gloria y distinguir tu futuro. El poder de la superación no viene de tu propia fuerza para resistir, sino de tu conexión inquebrantable con el Todopoderoso. Levántate, sacúdete el polvo, porque tu final no está escrito en la pérdida, sino en la doble porción de bendición que está siendo preparada para ti. Tu historia de dolor está a punto de convertirse en un testimonio épico de poder, distinción y esperanza. Eres más que vencedor. Estás destinado a la doble gloria. No solo serás restaurado, sino que serás doblemente bendecido con una vida que terminará llena de días. Créelo, confiesa esa verdad sobre tu vida y camina en ese poder. Tu doble porción te espera. El susurro del miedo se intensifica, la sombra de la duda se hace más densa, ¿verdad? Hay momentos en la vida donde el golpe es tan brutal que nos preguntamos si la luz regresará. Pero permítame insistir con la autoridad de una verdad eterna, una verdad forjada en el fuego de la adversidad más profunda que la humanidad haya conocido. En el reino del Espíritu, la derrota no es una opción final para el que tiene su ancla puesta en lo alto. No importa cuán gigantesca parezca la tormenta que hoy amenaza con hundir tu navío, no importa si has perdido tus posesiones, tu salud, tu prestigio o incluso la razón de tu sonrisa. El poder de la superación, la fuerza para levantarse del polvo y reclamar lo que es tuyo por derecho divino, reside dentro de ti, activado por una fe que se niega a negociar con el fracaso. Hoy vamos a desenterrar la historia de Job, pero vamos a ir más allá del mero recuento de pérdidas y ganancias. Vamos a desmantelar las estructuras teológicas del sufrimiento que se exponen en este libro, para que tu fe no solo sobreviva a la prueba, sino que la use como plataforma
para alcanzar una doble porción de gloria y un nivel de intimidad con Dios que jamás hubieras conocido en la comodidad. Esta historia no es solo sobre el hombre Job, es sobre ti, es sobre la prueba de tu fe, sobre el debate entre la justicia humana y la soberanía divina. Es un tratado de resiliencia espiritual que te enseñará a mirar tu sufrimiento no como un castigo, sino como la universidad de tu carácter y el preludio de una restitución magnificada. Cada palabra de este análisis te desafiará a mirar tu dolor no como una conclusión, sino como la penúltima escena antes de tu gloriosa victoria. Y antes de sumergirnos en el épico relato que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento, permítame hacer una pausa breve pero crucial. Si este mensaje de poder y esperanza resuena en tu espíritu, si buscas inyecciones de fe que transformen tu semana, por favor, toma un segundo. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte ni una sola chispa de esta verdad transformadora. Dale un fuerte me gusta al video para que este mensaje de superación alcance a más almas que hoy necesitan una palabra de aliento y poder. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir compartiendo esta palabra de doble bendición con el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad de vencedores, de aquellos que se levantan con el doble. Ahora volvamos a la batalla Punti, el retrato del justo, la altura desde la que cae Job. Comencemos por la cúspide. Job, el hombre de Uz. La Biblia no escatima en adjetivos: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el primer punto teológico que debemos grabar en nuestra mente. La pérdida y el sufrimiento no siempre son el resultado directo de la maldad. Job era un modelo de piedad. Su prosperidad no era casual, era la evidencia visible del pacto de Dios con la integridad. Él era el hombre más grande del Oriente, un rey en su tierra, que no solo tenía riqueza, sino también influencia social y moral. Era el juez de los huérfanos y de las viudas. Su vida era una sinfonía de bendición material y espiritual. Riqueza duplicada en potencial: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, un total de 11,000 cabezas de ganado, además de una numerosa servidumbre. Legado familiar completo: 7 hijos y 3 hijas. La perfecta decena, símbolo de una vida redonda. Piedad constante. Su práctica sacerdotal de ofrecer holocaustos por sus hijos era un reflejo de su corazón temeroso, que buscaba la cobertura preventiva. Job vivía bajo un cerco espiritual inquebrantable, una muralla de protección divina tan sólida que sus enemigos solo podían observarlo con rabia. Es esencial entender la magnitud de su caída para poder apreciar la grandeza de su resurrección. Segunda, el desafío cósmico, el origen no humano de la adversidad. El segundo gran punto es el verdadero origen del sufrimiento de Job. La narrativa nos transporta del plano terrenal al celestial. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios. Este diálogo es el corazón del problema del sufrimiento humano y la gran revelación del libro, el debate teológico central. Satanás no acusa a Job de ser un pecador, acusa a Dios de ser un manipulador. Su pregunta es un ataque directo a la naturaleza de la fe incondicional. ¿Acaso Job te teme por nada? Él postula la teoría de la fe de interés, es decir, que la fe del hombre es solo una transacción comercial, un servicio a cambio de una recompensa, el cerco de protección y la riqueza. La respuesta de Dios, la prueba de la integridad. Job 1:12. Dios, en su soberanía y para vindicar la fe genuina, retira el cerco. Pero fíjense en las condiciones. El adversario recibe un permiso, no un poder absoluto. El límite inicial fue: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios establece la línea roja. Esto nos enseña que incluso en medio del ataque más feroz, hay límites divinos que el enemigo no puede cruzar. Tu vida está en la mano de Dios, y esa es la garantía de tu victoria final. 3. El día cero. La aniquilación estructural de la vida. El día cero de Job es una clase magistral de cómo la adversidad puede atacar simultáneamente en diferentes frentes, buscando la aniquilación total del individuo.
Los 4 mensajeros llegan en rápida sucesión, cada uno portador de un desastre calculado para desmantelar la vida de Job. Ataque económico, sabeos. Pérdida de ganado y servidumbre. El golpe a su patrimonio. Ataque natural, espiritual, fuego de Dios. El rayo que destruye ovejas. Un golpe que se percibe como juicio divino. Ataque logístico, caldeos. El robo de camellos. La destrucción del negocio y el futuro comercial. Ataque emocional, legado, el viento. La muerte de los 10 hijos. El golpe más profundo, la aniquilación del linaje y el futuro emocional. La pérdida no es aleatoria, es total. Job se queda sin posesiones, sin estatus, sin familia. Es la personificación de la ruina absoluta. Su vida se convierte en una pregunta. ¿Puede la fe sobrevivir a la pérdida total? Cuarto, la primera respuesta, adoración en la ceniza. La respuesta de Job es la clave maestra de la superación espiritual. Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rapó su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Análisis de la adoración de Job. Reconocimiento de la soberanía. Jehová dio y Jehová quitó. Job no culpa al diablo ni a los sabeos. Reconoce la mano permisiva de Dios. Él entiende que todo lo que poseía era un préstamo divino, y al ser retirado, el dueño simplemente está ejerciendo su derecho. El principio de la desnudez. Desnudo salí, desnudo volveré. Es la aceptación radical de la vida con humildad. Es la rendición de toda pretensión de control o posesión. Es soltar el tuyo para reafirmar el suyo. El acto radical de la fe. Sea el nombre de Jehová bendito. No hay condicionamiento, no hay queja. En el momento en que su humanidad fue quebrada, su espíritu se elevó en una declaración de fe pura. Su adoración validó la tesis de Dios y refutó la acusación de Satanás. La adoración incondicional es la declaración de guerra más poderosa contra la adversidad, umbe. La segunda fase, el ataque físico y la tentación de la esposa Satanás. Humillado por la primera fase, regresa y argumenta. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El desafío se enfoca ahora en el dolor físico, en la calidad de vida. Dios permite el ataque, pero con un límite crucial. Solamente guarda su vida. Job es herido con una sarna maligna. El dolor lo lleva a sentarse en la ceniza, rascándose con un tiesto. Es la imagen de la humillación total, sin estatus, sin dinero, sin familia y sin salud. Y en este abismo llega la tentación más insidiosa, la voz de la desesperación a través de su esposa. Job 2:9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El principio de la integridad inquebrantable. Job, con su cuerpo en ruinas, rechaza el camino fácil. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job se negó a ser un fatalista fácil. Él mantuvo su integridad, su tome, su completitud moral. Este es el segundo gran principio de la superación. La fe se demuestra en la negativa a maldecir a Dios, incluso cuando no entendemos su actuar. Dice. El diálogo teológico fallido, la trampa de la teología de la retribución, el núcleo del libro. Los capítulos 3 al 37 son un extenso debate con los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y el joven Eliú. Es un profundo estudio sobre la teología de la retribución. La idea de que todo acto bueno es recompensado y todo acto malo es castigado en esta vida. La premisa de los amigos. Su argumento se reduce al silogismo. Dios es justo. Si Job sufre tanto, es porque ha pecado gravemente. Por lo tanto, Job debe confesar su pecado, la falla de su lógica. Ellos confunden la soberanía de Dios con la simplicidad de sus caminos. No pueden concebir el sufrimiento sin causa. En su afán por defender la justicia de Dios, terminan atacando la integridad de Job. Se convierten en consoladores molestos. La reacción de Job, la humanidad genuina. Job, en su dolor, se queja amargamente.
Malice el día de su nacimiento, Job 3. Él no culpa a Dios por el mal, pero sí reclama justicia y una explicación. Su lamento es su forma de mantenerse honesto y luchar por su integridad. Su queja es una oración cruda, mientras que el discurso de sus amigos es una teología fría. El desafío práctico. La lección aquí es crucial. En la adversidad no necesitamos sermones simplistas, sino presencia silenciosa y empatía. Los amigos fallaron al dejar la empatía por la condenación. Nuestra superación requiere que ignoremos las voces de juicio que nos acusan de ser culpables de nuestro propio dolor. 7. El clímax de la fe. Yo sé que mi Redentor vive. En medio del fuego cruzado de acusaciones, Job levanta su voz y pronuncia una declaración de fe que es un faro de esperanza. Job 19, 25, 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El análisis profundo. Esta no es una simple frase de consuelo. Es una profecía mesiánica y una declaración de fe en la resurrección. Certidumbre total. Yo sé. No es esperanza. Es gnosis espiritual, un conocimiento inquebrantable. Identidad del Redentor. Él ve más allá del presente. El dolor es temporal. El Redentor es eterno. La victoria sobre la muerte. En mi carne he de ver a Dios. Job declara su fe en un encuentro glorioso después de su muerte física. El sufrimiento pierde su poder cuando la eternidad entra en la ecuación. Esta es la cumbre de la fe de Job. En su peor momento, él encuentra la respuesta no en el porqué de la prueba, sino en el quién de su Salvador. El encuentro con la soberanía. La respuesta de Dios desde el torbellino. El debate termina y Dios irrumpe en la escena, no para dar una explicación, sino para dar una revelación. Dios le responde a Job desde un torbellino, un símbolo de su poder incontrolable. Job 38:41. El tema central. La soberanía incomprensible. Las preguntas de Dios a Job son un despliegue poético de su poder. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces las ordenanzas de los cielos? ¿Das tú al caballo su fuerza? Dios no busca que Job se sienta insignificante, sino que comprenda la majestad de su gobierno. El mensaje es claro. Si Job no puede comprender cómo funcionan los animales o la hidrología, ¿cómo podría comprender el plan redentor detrás de su sufrimiento? La prueba no se justifica con la razón. Se supera con la confianza radical en la bondad del Creador. La respuesta de la humildad. Job 42:5-6. Job se rinde. Su corazón se transforma. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento había cumplido su propósito. Mover a Job de una fe intelectual a una fe experiencial. Ya no es una fe por referencias, es una fe por encuentro pi, la activación de la doble porción, el principio de la intercesión, la fase final de la restauración es el mandato de la gracia. Job 42:7-10. Dios reprende a los amigos por su teología simplista y les exige que busquen a Job, el hombre que criticaron, para que interceda por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El principio de la liberación inversa. La liberación de Job no se activó por su lamento, sino por su acto de intercesión sacrificial en favor de aquellos que lo habían juzgado. El perdón y la intercesión rompen la atadura del dolor. Al bendecir a sus enemigos, Job liberó su propio destino. El significado de la doble bendición. Una restitución eterna, la restitución final de Job es el triunfo sobre él. Acusador. Restitución material al doble 14,000. Ovejas doble 6,000 camellos doble .1000. Yuntas de bueyes doble .1,000. Asnas doble restitución familiar al doble el liu. Principio de la eternidad. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Nuevos, la teología de la multiplicación. Como discutimos,
no tuvo 20 hijos en la tierra, porque la pérdida de un hijo no es una pérdida final, sino una reubicación celestial. Los primeros 10 hijos estaban guardados en la eternidad. Al tener 10 más en la tierra, el legado de Job se convirtió en 20 hijos en la perspectiva eterna. Lo que el enemigo te roba en el tiempo, Dios lo magnifica y lo eterniza. La distinción divina. Las nuevas hijas de Job, Jemimá, Sesia y Keren Hapuk, fueron las más hermosas de la tierra. La bendición de Job vino con una calidad superior y una distinción innegable. Además, Job les dio herencia entre sus hermanos varones, un acto de justicia social y generosidad que demostró que su corazón había crecido en la prueba. Su nueva vida no fue un simple regreso a la normalidad, fue una ascensión a un nuevo nivel de gracia y equidad. Sí. Cierre potente. Tu destino es la doble gloria. La vida de Job concluye con una nota de gracia. Vivió Job después de estos 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió anciano y lleno de días. Su vida no fue solo larga, fue completa, realizada. ¿Qué significa la historia de Job para ti? Significa que tu dolor no es en vano. Es el escenario de una batalla donde tu fe será probada y certificada como genuina. Significa que tu perseverancia te llevará del conocimiento de oídas al encuentro cara a cara con Dios. No importa lo que hayas perdido. El mismo poder, la misma autoridad soberana que levantó a Job y dobló su bendición está disponible para ti. Rinde tu control a la soberanía de Dios. Mantén tu integridad en la queja y adora en la ceniza. Perdona e intercede por tus acusadores. Tu historia de dolor está a punto de convertirse en un testimonio épico de poder, distinción y esperanza. Estás destinado a la doble gloria. No solo serás restaurado, sino que serás doblemente bendecido, con una vida que terminará llena de días. Créelo, confiesa esa verdad sobre tu vida y camina en ese poder. Tu doble porción te espera.